Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Estamos aquí a la espera de Atenógenes. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven en streaming a través de telemetroradio.com/radio y Metcon-Go. Hoy es miércoles 6 de enero. Feliz Día de Reyes a los que celebran la tradicional fiesta de llegada de los Reyes Magos a obsequiar oro, mirra e incienso al niño Jesús. Y hoy es un día histórico para los Estados Unidos, porque en Georgia, donde ayer se celebraban elecciones por segunda vez para definir el Senado de los Estados Unidos, ganó por primera vez un senador negro y demócrata en el estado de Georgia. Por supuesto que lo que se espera es que Trump insista en su fábula de fraude ahora en estas elecciones al Senado. Bueno, pasando a Panamá, hay dos temas de los que me gustaría hablar: vacunas y el informe del procurador. Quisiera empezar por el informe del procurador. Lo bueno del discurso fue el anuncio de la creación de una Fiscalía Superior de Femicidios. Por otro lado, él confirmó que Odebrecht incumplió el pago de las multas pactadas en el de por sí vergonzoso acuerdo de colaboración, así que le va a tocar pedir una audiencia para exigir su cumplimiento. Pero eso fue lo mismo que anunció en septiembre en la Asamblea. ¿Qué pasó con esa audiencia? Lo anunció y no pasó, y por eso la está anunciando nuevamente. Es probable que la haya solicitado y no se la hayan concedido todavía. Recordemos Yo creo que si hubiera sido así, lo hubiera dicho, ¿no? Sí, también. Entonces quizás no la solicitó. Ahora, tengo entendido por fuentes de entero crédito que la empresa está ansiosa de que se celebre esa audiencia. ¿Y por qué? Porque la empresa ha solicitado en 2 ocasiones ya al Estado, a través de sendas notas enviadas al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, con copia a la Fiscalía Anticorrupción y con copia al procurador, que el Estado le pague $102 millones que la deuda en razón de obras concluidas, entregadas y recibidas a satisfacción y que no han sido pagadas. Hay una figura desde el derecho romano que se llama la compensación, que consiste en que cuando usted es acreedor y deudor al mismo tiempo, usted no puede alegar de la parte que le debe y que usted le debe que ha incumplido la obligación. Y por eso se produce la figura de la compensatio o compensación, que es que cuando se deben mutuamente, se compensan las deudas. Y esa es una figura que incluso a nivel fiscal se maneja. Cuando a usted le descuentan en su salario el impuesto sobre la renta, al final, si usted presenta declaración de renta, usted deduce los gastos que son deducibles, y si el Estado le ha descontado más de lo que a usted le toca pagar, entonces se produce un crédito fiscal que usted puede usar para pagar otro tipo de impuestos. Bueno, a mí lo que me interesa es que llamen a una audiencia y que se entienda por qué no pagaron 2019 y 2020 y se determine de definir esto como él prometió que sería el 23 de septiembre. Ahora, yo sí creo que en este caso de Odebrecht, independientemente de lo que legalmente ha planteado muy bien Guido, no sé, esto no es un caso normal. O sea, a esta gente le impusieron una multa porque hizo malas cosas. No, aparte que fue irrisoria porque hizo malas cosas. Entonces, ellos deben también jugar un rol serio, y ahora que cambiaron o quieren cambiar su nombre, quieren cambiar su imagen, quieren cambiar un montón de cosas, deben asumir con responsabilidad lo que hicieron, porque ya lo asumieron. Paguen su cuenta independientemente del acuerdo que puedan llegar o que quieran llegar. Yo creo que la manera en que quieren cambiar o mejorar su imagen es pagando lo que deben en base a los errores que cometieron en el pasado. Que fue irrisorio, es cierto que fue irrisorio. Que deben pagar mucho más, sí es cierto que deben pagar mucho más, pero bueno, la justicia en ese momento determinó esa cantidad. Y eso es lo primero que deben cumplir para mejorar su imagen, si que quieren mejorar su imagen. Sí, eso de cambiar nombre, pero no paga tu multa, ¿de qué estamos hablando? Y estar entonces tratando de utilizar subterfugios para evadirla es lo que a mí verdaderamente me da mala espina, y parece que ellos realmente no quieren o no tienen ninguna intención de cambiar nada. Y eso empeora si tomamos en cuenta que aquí se pasó una ley de contrataciones públicas que, si bien es cierto, eliminaba un poco, reducía la discrecionalidad, le sigue permitiendo a las empresas corruptas licitar. Sí. Por otro lado, el procurador habló de las investigaciones COVID, las investigaciones que ha abierto por las compras durante la pandemia.
Lo único que dijo fue que siguen siendo investigadas. A mí me gustaría saber un poco más. En un informe a la Nación, a mí no me sirve que diga solamente estamos investigando. No, a mí me interesa saber cuántas indagatorias llevan, en qué fase están esas investigaciones. A mí me parece que eso y eso hace daño. Lo que debió decir. Eso le hace daño tanto a él como procurador de la Nación como al propio Estado. Porque al Estado le conviene que se investigue para aclarar las cosas, para que sea transparente todo. Y al procurador investigar porque su nombre está de por medio. Exactamente. Su buen nombre. Y además el procurador hizo, yo no sé si ustedes vieron, que hizo un llamado para dejar las críticas políticas. Primero las críticas no son solamente políticas, son de muchos ciudadanos. Y segundo, los políticos tampoco quedan, no quedan sin derechos a decir, a dar sus críticas y generar sus dudas. O sea, los políticos también son ciudadanos. Entonces ya está bueno de decir que críticas políticas. Oye, las críticas son ciudadanas y se generan por la falta de información y por la opacidad y la falta de resultados. No se ha presentado una sola vista fiscal con el procurador. Entonces, las críticas no son políticas, las críticas son ciudadanas. Aparte de que en democracia la crítica política es una crítica válida también. Sí, eso es justamente lo que digo. Eso no, o sea, el calificar la crítica de que sea política o no es irrelevante en democracia. Exactamente. Una parte importante que a mi juicio destacó el procurador también fue que habló de lo que hemos conversado aquí varias veces, de que el mismo sistema, como está estructurado y diseñado, permite la lacra de la corrupción. Y eso es así. Yo tengo que decirles que yo me sentí motivado cuando entrevistamos aquí a Paulina Franceschi, la coordinadora del Diálogo del Bicentenario, y entré a la plataforma Ágora y formulé una propuesta. Y es la propuesta que yo también aquí he mencionado. Y es que en las investigaciones penales, con la primera acción escrita, se interrumpa el término de la prescripción. Esto es así porque la filosofía de la prescripción es castigar la inacción. Es una buena propuesta. Claro, y es que la filosofía de la prescripción de las acciones penales, civiles, etcétera, es castigar la inacción del acreedor. Pero si el acreedor, en este caso el Ministerio Público, acciona, ejerce la acción, ¿por qué se va a castigar eso dentro del término de investigación? Eso debe interrumpirse. ¿Cómo funciona en otros países? Exactamente como te estoy diciendo. ¿Ah, sí? Claro. O sea, es el modelo en Estados Unidos, es que la filosofía de la prescripción es esa, castigar la inacción del acreedor, para que no quede esa deuda, ya sea con la sociedad o con una obligación civil, ad eternum. Pero si tú ejerces la acción, interrumpe la prescripción inmediatamente. Vimos, por ejemplo, el movimiento Me Too en Estados Unidos. Personajes que cometieron delitos hacía, 20, 30 años atrás, pero que no habían prescrito. O sea, explícame cómo ocurrió eso, porque a mí se me pareció interesante ese proceso en Estados Unidos. O sea, porque habían casos de 30, 40 años atrás, pero les cayó el peso de la ley y quedaron presos. Caso de Bill Cosby, por ejemplo. ¿No? Claro, debo suponer, no conozco la legislación, allá la legislación varía de estado en estado también, que el término de prescripción es mucho más amplio allá para determinados delitos que no prescriben en algunos casos, me imagino. O que en algunos casos no prescriben. Pero en todo caso, lo que no me parece lógico es que una vez comienza un proceso penal, es decir, se inicia, se pone en ejecución la acción, se pone en movimiento la acción penal, siga corriendo el plazo de la prescripción. Eso es absurdo desde el punto de vista filosófico. Eso elimina la impunidad. Claro, ayudaría a eliminarla. Por lo menos a que no sigamos teniendo casos cerrados por prescripción. Que para mí siempre ha sido absurdo. El caso tal se cerró por prescripción. Oye, pero si el caso ya estaba andando, ¿cómo va a prescribir? Bueno. No, y se acogen a esos términos, evidentemente, para sacarle la lengua a todo el mundo y burlarse del sistema, que es lo que estamos viviendo. Así que bueno, el procurador destacó eso, de que el mismo sistema, y es verdad, y entonces hay que reformarlo. Yo por eso presenté mi propuesta. El procurador también tiene iniciativa legislativa. ¿Por qué no ha presentado ni una sola ley en todo este tiempo? Eso es así. Yo presenté mi propuesta en la plataforma Ágora, así que ahí está. Ya la verifiqué y fue aceptada y filtrada. Una pregunta antes de avanzar con el tema del pacto de Odebrecht. O del acuerdo de Odebrecht. Si Odebrecht no cumple, ¿no hay unos términos para entonces suspender el acuerdo? Sí, claro, por supuesto. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Y es un asunto de autoridad aplicable. Es un acuerdo en donde cada parte tiene una obligación. Yo lo decía esta mañana en las glosas. Fuera de llamar a una audiencia, tienen que revisar el contrato. Claro. Aprovechen que ya los tipos metieron la pata y mejoren el acuerdo. Lo que va a surgir ahí
y les reitero, si yo fuera el abogado de la empresa, estuviera ansioso de que se diera esa audiencia, porque cuando un juez vea que una parte le adeuda a la otra 102 millones de dólares y la otra le adeuda a la una 36, va a decir compensemos. Y queda debiéndole el Estado todavía la diferencia. Eso es lo que va a suceder en esa audiencia. Y tiene que ser así. Bueno, y de alguna forma se cobra, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces queda la empresa como que ya no está en mora, sino que el Estado es el que queda debiéndole a la empresa. Eso va a suceder así. Porque el parte del acuerdo Floria Tenógenes fue permitir, y eso está en el acuerdo, permitir que la empresa siguiera operando para poder pagar la multa. Es que ese es el asunto, porque si no, ¿cómo la paga? Sí, ese es el fondo del asunto. Creo que tienen bastante dinero todavía para poder pagarla. O sea, no es que son aquí miles. Aquí hacer los pobres. Aquí exactamente, no se vengan a hacer los pobres. Y ellos fueron los que admitieron haber pagado los sobornos. O sea, más nadie. Ellos lo admitieron. Les salió barato. Estamos en el único país en el que todavía no sabemos de quién coimearon. Explícame, por favor. Sí. Pero bueno, pasando a otro tema, las vacunas. Esta mañana, Itzel de Hewitt, que es definitivamente la mejor vocera que tiene el MINSA, salió a dar detalles del plan de vacunación. Ayer hubo una diferencia entre lo que había declarado el presidente y la cuña que tenían rotando, que hablaba de 5 millones de vacunas. El cuadro del MINSA hablaba de 2.9 millones, con una diferencia de 2.5 casi en vacunas, o sea, 1.2 millones de panameños. La señora Hewitt aclaró esta mañana que sí, en efecto, son 5.5 millones de vacunas. Y que hay una fase 5. Y que hay una fase 5. Eso es importante, como también es importante que recordar que en la fase 1 de Pfizer, 450,000 hasta marzo. Fase 2 AstraZeneca con 1.09 en abril. La fase 3 de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, 300,000. Fase 4 COVAX, 1.1 millones en agosto. Y fase 5, las vacunas varias, 2.5 millones, que debe terminar en noviembre. Me queda faltando alguna información. Por ejemplo, ¿quién va a estar encargado de la recepción, administración, seguridad, almacenamiento, distribución de las vacunas? Me queda faltando saber quiénes están en fase 1, si todo el personal médico o solo los expuestos directamente al COVID. Yo pregunté eso, porque se trataba de todos los médicos y ella sí fue bien clara, lógico. Van a ser todos los médicos, sean públicos o privados, todos en general. ¿Pero expuestos también o solo? Claro, primero los que están expuestos y en esa medida creando un orden de prioridades. Pero a mí me gustaría entonces en esa línea me gustaría saber cuántos médicos hay. ¿De cuánto personal médico estamos hablando? Ahora tenemos a Miguel Mayo, exministro de Salud, esa cifra la debe manejar el MINSA, porque los médicos, al igual que los abogados, tienen un ente rector. Yo entiendo que son 7,000 y 6 o 5.5 trabajan en la pública. Lo otro que me parece extraño... Acuérdate, Flor, que hay médicos que trabajan en ambas, que trabajan en el sector privado y trabajan en el sector exactamente. público. Sí, es correcto. A mí también me suena por qué están aduanas y migración ahí, si generalmente esos cargos, por lo menos el 80% de los funcionarios de estas dos instituciones, trabajan... Porque son parte de los estamentos de seguridad, por lo que entiendo. Sí, entiendo, sí. Pero sí, y entonces... Bueno, están expuestos, si no directamente, indirectamente a través de sus compañeros, ¿no? Pero si es por eso... Mira, sí, quedan todavía algunos detalles. Me parece que sí, falta explicar un poquito. Lo que a mí sí me llama... Primero, la licenciada Hewitt ha demostrado lo importante que es tener funcionarios técnicos en las posiciones. Correcto, y no llenar de botellas. De años ahí. Y no llenar de botellas. Una persona reconocida. La parte que sí me preocupa a mí de la comunicación del Estado es que nadie se haya sentado con ella en detalle, señora, porque ella la tiene clara. Sí, ella la tiene. Está muy clara. Vamos a ver. Y lanzan entonces el cuadro de ayer incompleto. Y lo tienen que borrar. Entonces lo tienen que con borrar. Y con errores. Porque en la fase 3 tenía un error. No, sí, que después lo corrigieron. Después lo corrigieron. Pero también encima alguien, y eso tiene que ser alguien del gobierno, que debe investigarse quién fue,
tiró y lanzó lo del link para que la gente se inscribiera, creando una falsa expectativa. Porque no solamente eso, sino que cómo va a salir eso antes de que el gobierno oficialmente... Hubo y eso es alguien de adentro. Hubo no solo la falsa expectativa, sí, por supuesto, eso fue un leak de adentro. Y no creo que sea enviado a los periódicos. No solo la falsa expectativa, Atenógenes, sino además la aprehensión, como es apenas natural, de gente que cuando yo recibí eso dijo, y eso será auténtico, y eso no sé qué. Por eso, y eso es para hacer daño. Yo recibí en un chat que tenemos un grupo de exalumnos lasallistas, entre los cuales está Alex Newman. Alex en ese grupo nos mandó un mensaje de tranquilidad diciendo, ya verifiqué las credenciales, el sitio, todo, y todo es legítimo. Y entonces ahí yo procedí a inscribirme y efectivamente pero la gente mi registro se inscribía y ni siquiera sabía para qué. Hoy la licenciada Hewitt nos explica que eso es para la fase 5 que viene en octubre. Esa es población en general. Es el pueblo, todo el mundo, el resto de la gente que no está en ninguna de las otras fases. Salvo los que entran allí no entran en la fase 1, ni 2, ni 3, ni 4. Pero salvo que en el cuestionario que te formulan ahí en ese formulario, tú contestas afirmativamente que hay una enfermedad crónica, entonces te suben de fase. Exactamente. Y eso sí es la gran diferencia. Pero, más allá de... Y esa misma duda se la pregunté a la licenciada Hewitt y así mismo lo dijo. Aquellos que tengan el sistema va a filtrar y te va a mandar entonces para la fase 2 y te van a llamar. Pero la mayoría de la gente, créame, que tenía la expectativa de que se estaba inscribiendo para la vacuna. No entendieron el tema de las fases. Pero entonces, es que ¿cómo lo van a entender si no lo explicaron? Claro, se quedaron el link y así llegó a los chats entonces, y todo el mundo buscando y que creo que tiene que haber una programación. No pueden estar borrando cada tweet que ponen. Tienen a la gente vuelta un 8. No, la comunicación. Y para hablarles de otra cosa, ustedes no sé si vieron el bodrio de video. Y esta comunicación está centralizada. No. El video de la policía. El video de la policía. Eso es donde mueren las palabras. Una cosa mal producida. Me dijeron que era interno, que eso fue algo interno. Entonces, que fue en una rendición de cuentas que se presentó. Es que hasta para interno el mensaje es malo. Vergonzoso lo que dice ahí. Y la producción está mal hecha. Eso se ve que es hecho a la carrera, de mala calidad. No, pero ¿cómo me van a decir? Algunas son hechas con high definition, otras con estándar. Ay, eso no importa. No, es que cuando tú mandas un mensaje en estos tiempos tienes que cuidar la producción. No, eso lo de menos. Pero es que eso revela es la dejadez. Bueno, pero es que la dejadez es el menor de los problemas. Para mí que incluye el mensaje es perverso. ¿Cómo puede ser que no? Mira el mismo que mandó el link, ese ayer, también mandó ese video. O sea, esas cosas le hacen daño al gobierno. Por favor. Lo hacen con la interés. Fuego amigo. Exacto, fuego amigo. Miren lo que dice, para los que no lo han visto, lo que dice ese video, que nosotros somos unos inconscientes. Los ciudadanos somos unos inconscientes. En esas palabras, ¿qué sabemos nosotros de trabajar bajo el sol? Que nos atrevamos, mira estas palabras, que nos atrevamos a mancharnos de sangre como los policías. Me imagino que los campesinos no saben lo que es trabajar bajo el sol. Exacto. No. Por poner un ejemplo de lo desafortunado del mensaje. Los que sacan esos videos, y ya les digo, todas esas filtraciones vienen de adentro del gobierno. Pero por supuesto. Porque imagínate, además, este es un tema interno que se dio en una reunión interna que se produjo internamente. ¿Cómo eso sale? ¿Y por qué a nivel ¿quién interno? quiso hacerlo? Pero un momento, ¿por qué a nivel Porque interno? se presentaron dentro de sus entidades y entrenamientos de seguridad. Es como una reunión que ellos tenían. ¿Por qué a nivel interno? Vamos más allá. Yo creo que la policía puede generar muchos mejores mensajes de motivación, si esa era la idea, a sus miembros, que ese que pone a los, pero a los ciudadanos como los malos y a los policías como las víctimas. El que lo hizo con esa intención. No me hace sentido, repito. Terrible. No me hace sentido que eso haya sido un mensaje interno, porque no tendrían por qué decirle al policía que la gente pero no créeme, sabe trabajar sí bajo fue el un sol. mensaje interno. Bueno, yo no sé si fue interno fue construido o externo, por pero ellos lo que mismos. Sí, es que es vergonzoso, sí, claro, estoy clara. Pero fue vergonzoso y yo creo que ellos tienen que dejar de restar y empezar a sumar. Ahora, porque si bien es cierto que hay policías, si bien es cierto que hay ciudadanos impresentables e irrespetuosos, hay policías yo me imagino que y en ambos casos la policía sabrá quién lo sacó o si lo hicieron con toda la intención del mundo de sacarlo. Y en ambos casos, ni los ciudadanos irrespetuosos ni los policías irresponsables, irrespetuosos y violadores de derechos humanos son la mayoría. Siempre son minorías. Pero entonces el mensaje es terrible. Pero la gran diferencia es que a los ciudadanos sí los castigas y a los policías no. Esa es la gran diferencia. ¿O tú has visto el resultado de alguna investigación interna? No nos comunican los resultados de las investigaciones, pero si yo sí creo que... comunicaran, Guido.
si hubiera la comunicación. Pero es que inclusive yo sí creo que castigan porque a nivel promocional es un mensaje, a nivel promocional es un mensaje que va en contra de derechos todo. Humanos. Por incumplimiento de las normas internas de ¿Tú la conoces policía. alguno Sí, claro. en los últimos 3 meses que hayan votado por las violaciones de derechos humanos, por represalias con palos, por tocar a una mujer en sus partes íntimas? No ¿Tú los conoces? conozco, pero sí se están haciendo las investigaciones, Flor. O sea, eso no es, Lo que debe es conocerse. El problema de la policía es que no se conocen esas sanciones. Igual hay ciudadanos que cometen faltas y nunca los sancionan. Sí, Por hay supuesto. casos. Conocidos. Pero eso no significa que la mayoría de los ciudadanos ni la mayoría de los policías sean malos. Yo no digo eso, pero sí, ¿sabes qué? Pero ese es el mensaje. Yo creo que tienen que defenderse de las críticas con trabajo, no con videos pendejos. Perdón, pero es así. Ya, vamos a cambio. Sin el pendejo, ¿no? Como el pendejo. Video maluco, yo le diría. Maluco. Bueno, yo no sé, yo no hablo así, pues. Chao. Vamos a cambio. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Definitivamente que esta pandemia altera y está alterando a mucha gente. Oye, ahí vi a Rogelio Moreno. Tremendos consejos de Rogelio realmente. Buenísimo. Porque sí es cierto, o sea, la gente está alterada. Mire, por el tiempo, yo creo que nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad reciente, por lo menos en los últimos 50 años, una situación tan crítica como la actual. O sea, tanto tiempo de incertidumbre, tanto tiempo de enfermedad, tanto tiempo de confinamiento en Panamá y en muchos otros países. Y encima, pues las autoridades no contribuyen a dar información clara, que es lo que decía Rogelio. La gente se pasa el día viendo redes sociales y a mí... Ayer hubo un incidente casualmente con la ministra, la canciller y Castalia en TVN, y en el fondo había un elemento, y es que hay muchos mensajes en redes que están distorsionando todo lo que está ocurriendo. Claro, pero la canciller decía... o bien intencionados. La canciller decía que las noticias no se pueden generar a través de audios a falta de información seria en los medios. Pero, ¿qué esperan si no dan información? Exacto, ese es el punto. Lo penoso, en realidad... y esto va a la canciller, lo penoso es no que la gente llene los espacios, sino que ellos los dejen para llenarlos. Lo penoso es que el gobierno no dé la información que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Sí. Y luego se queje de que la gente llene los espacios. Ese es el arte de la comunicación. Eso es así. No dejen espacios vacíos. Y eso es válido para las redes sociales. Pero el llamado a atención también es válido de que el periodismo no puede asumir como cierto, el periodismo profesional como cierto, cualquier audio o cualquier texto que circula en redes sociales, porque ahí es donde vienen los errores. Y ahí es donde ese es el punto ahora, porque resulta que ahora, obviamente, todo el mundo es periodista. Bueno, todo el mundo es reportero. Todo el mundo es reportero. Para mí es igual, o sea, periodista, reportero, es un tema semántico. Pero ojo, hay gente que ha estudiado esto y que en el caso de una persona que tiene años trabajando como profesional, lo mínimo que debe hacer es verificar el audio. Porque el periodismo es eso. Claro. Verifique, primero, quién es la persona. Segundo, la intención de la persona. Tercero, y quizás debe ser lo primero, si es cierto lo que está diciendo o es falso. Y créanme, yo que tomo el trabajo de verificar todo lo que me llega, 9 de cada 10 audios son falsos. Y no vale... o inventado, y no lo publico. Y no se vale, Atenógenes, y no se vale para un periodista profesional que se respete hacer circular eso sin verificarlo diciendo me llegó esto. Buscando views. Ignoro si es cierto. Eso no es serio. Buscando views. Así porque es. ahora el gran tema es que todos estamos buscando views. Sí, señores. No, todos no. Pero todos no podemos estar buscando views porque no todos somos iguales. ¿Usted quiere decir algo, DJ Alex? Yo pensaba que... Porque usted también manda su información por allí. Pero, ojo, no todo puede ser buscar views. Y si nosotros estamos en este negocio y somos profesionales... O sea, señores, nosotros no estamos para estar buscando views. Yo no estoy para estar buscando views. Yo tampoco. Yo verifico. Cero. Aquí creo que Guido verifica Todo. y Flor también verifica. Cuando Flor, por ejemplo, pone algo, es así. Siempre es así. Y yo creo que, y cuando yo pongo algo de igual forma, es así. Yo no estoy buscando views. Habrá otros que sí, pero en mi caso yo no busco views. Y creo que tú tampoco buscas views. Guido tampoco busca views. Lo importante es verificar las cosas antes, no solamente por la credibilidad de uno, sino por la tranquilidad del resto. Y ojo. Y es por un respeto a la verdad. Y ojo, como periodista, usted tiene el derecho de escribir en sus redes sociales lo que bien le plazca como su opinión. Pero desde mi punto de vista, un periodista profesional que se respete no puede estar
replicando cualquier cosa que le llegue. O opinando sobre una mentira. Sin previa verificación. Porque sin previa verificación, al menos mínima, claro, de si eso que le llegó tiene o no veracidad. Porque es que hay fábricas de fake news. Así es. Y el asunto es que la mentira comienza y veo muchas veces a los periodistas opinando sobre la mentira. O sea, eso es mentira, pero tú sigues opinando y ya le das credibilidad a la mentira y va creciendo y de repente esa mentira se convirtió en verdad. Hay incluso quienes la justifican, la mentira, eso no, sí. O sea, es increíble. No, es que la parte de justificación muchas veces entra cuando se deja el espacio en blanco. El Estado no está jugando, el gobierno está jugando su papel al tratar de explicar cualquier mentira que circule de forma coherente y de forma clara y directa. Ahí es donde viene la falla. Dejan el espacio y ese espacio se va llenando de mentiras y al final no sabe discernir la gente. Si a veces a uno como periodista le cuesta discernir, imagínese al ciudadano común que ahora también es periodista, reportero, porque tiene en su mano un celular. Sí, es correcto. Bueno, ya tenemos al invitado, ¿lo tenemos aquí? Tenemos como invitado hoy al doctor Miguel Mayo, exministro de Salud. Bienvenido, exministro. La primera pregunta que quiero hacerle es acerca de los hospitales que no quedaron listos en el gobierno pasado, como lo denunció la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Ella habló de la ciudad hospitalaria y también de los hospitales. Quisiera entender qué pasó y por qué no pasó. Buenos días, Flor. Buenos días, Tenógenes, Guido. Gracias por la oportunidad. Siempre la verdad es que dispuesto a tratar de ayudar al país y a que entendamos mejor toda esta situación. Y gracias por esa pregunta, Flor. La verdad es que es muy importante que nos den el espacio para poder aclarar esta situación, unas declaraciones me parece desafortunadas de la ministra consejera. Efectivamente, primero, un poquito de la Ciudad de la Salud. Recuerda que este proyecto es un proyecto de la Caja de Seguro Social, pero efectivamente este es un proyecto que tenía FCC desde el 2012. En el transcurso, calculo yo que alrededor del 2018, SC es comprado por Carso, una empresa mexicana o México-española, y ellos continuaron el proyecto. El proyecto en el 2014 se recibió, de hecho ya con un atraso alrededor del 33-34% de avance. Eso se reinició y siguió construyéndose. Según el propio abogado de la empresa, el único momento en que estuvo detenido fue cuando fue la huelga de Suntrax. Y al final de nuestra administración, esta empresa nueva que había adquirido los derechos de construcción de esta obra, empezó a solicitar dineros extra. Ellos aducían que en el contrato, lo cual era cierto, había un adelanto que creo que era de 15%, y que no se les había dado. Pero ciertamente la Caja de Seguro Social ya lo había dado en el 2012, era el mismo contrato, y eso empezó a atrasar la obra, pero aún así ellos se comprometieron a entregar la primera fase, que era la fase esta de la que hablan ahora, que tiene el Hospital General, el Instituto Cardiovascular, el Instituto de Nefrología. Inicialmente en abril, luego lo pasaron para julio del 2019. Nosotros salimos el 30 de junio con un avance de la obra total de cerca del 66%, pero esa fase en particular, muy avanzada, prácticamente para inauguración. Recuerda que la administración del Ejecutivo termina el 30 de junio, pero la de la Caja de Seguro Social termina el 30 de septiembre. Luego de eso, pues no sé qué pasó, pero lo que sí sé ciertamente es que esa obra estaba, por lo menos la primera fase, casi lista para su entrega. En cuanto a los otros hospitales, que son fundamentalmente Metetí, Bugaba, Anita Moreno y Colón, estos hospitales se recibieron detenidos completamente, los 4, completamente detenidos. Se reinició una negociación para poder reconstruir o reiniciar la obra de construcción. Eso pues tomó algo de tiempo, pero finalmente entendimos que había que terminar esos hospitales y se realizó la obra. Y no solo eso, sino que inclusive el Hospital Anita Moreno se inauguró y con un 90% de avance más o menos, y ese hospital está de hecho funcionando todavía. Los otros hospitales también avanzaron mucho. Nosotros recibimos, por ejemplo, Colón como con 20% de avance y lo hemos entregado como con 60% de avance, 50% de avance podría ser. Pero hubo que la empresa, a finales de marzo del 2019, la empresa empezó a solicitar una cosa que se llama permanencia extendida, que existe en ese contrato por la forma característica del contrato, que era llave en mano.
y que el cálculo que ellos hacían, que le teníamos que pagar, el Estado tenía que pagarle, difería muchísimo del cálculo que hacía el Estado. Créame que teníamos reuniones prácticamente diarias y avanzábamos y bueno, pero nunca logramos, era tanta la distancia que nunca logramos concluir o llegar a un acuerdo, y sencillamente esto empezó en marzo del 2019, ojo, y a pesar de las reuniones la obra nunca se detuvo, pero sí bajó la velocidad, y nosotros entregamos en transición esas obras con esa situación. Entiendo que la nueva administración contrató unos asesores para que le ayudaran a hacer esta negociación y proseguir con la construcción, y no he sabido qué ha ocurrido. Lo que sí te puedo decir es que absolutamente los 4 hospitales avanzaron significativamente, desgraciadamente no se terminaron, pero avanzaron significativamente y dejamos mucho más avanzado de lo que lo encontramos. Y la otra cosa que se refirió también en algún momento fue lo de los MINSACAPSI, y realmente eso eran 20 proyectos, nosotros recibimos 5 inaugurados, inauguramos 9 y solo 6 no se pudieron inaugurar. Pero de esos 6 hay 3 que nosotros recibimos en un arbitraje del Estado por una empresa que se llama Omega, que son los MINSACAPSI de Cartí, de Puerto Caimito y de Río Sereno, a los cuales a pesar de tratar de sacarlos del arbitraje para poder terminarlo, no los pudimos sacar, así que legalmente no podíamos interferir. Así que de verdad no es tal irresponsabilidad como dijeron ambos. Se intentaron hacer, la prueba está de que ellos ya también tienen un tiempo en la administración, y no, la verdad es que no sé si han avanzado o no, pero al menos no parece mucho. Y me causó cierta disyuntiva, sobre todo lo que comenzó también el director de la Caja, que dijo lo que dijo, pero él en una entrevista, creo que contigo, Flor, hace meses atrás, dijo que efectivamente la empresa le estaba solicitando a la administración de la Caja, creo que eran $60 millones, que era lo mismo que estaba solicitando la administración anterior, sí. Y lo cual la Caja no estaba dispuesta a dar, y es exactamente lo mismo que nos había ocurrido o le había ocurrido a la administración de la Caja anteriormente. Llegan 40.000 vacunas. ¿Hay que vacunar a 20 para tener ya asegurada la segunda dosis? ¿O usted es de la teoría de que hay que vacunar a 40.000 y esperar a la siguiente traída para vacunarlas nuevamente? Porque digo, veo hoy una disyuntiva, porque si no llegan a los 21 días exactas, o sea, habría un problema, aunque han dicho que van a llegar semanalmente. ¿Usted qué piensa? Flor, qué buena pregunta, y la verdad es que es una pregunta que genera debate y muy interesante. Y quiero empezar esta respuesta pidiéndole a la población calma, pidiéndole a la población paciencia y altruismo. No importa cuántas vacunas lleguen en la primera fase, no vamos a poder ser vacunados todos en la primera fase. Y eso tenemos que despojarnos un poquito del egoísmo de cada uno, porque tenemos que entender que hay prioridades para vacunas. Y esto no quiere decir que hay ciudadanos de primera o de segunda categoría. Esto lo que quiere decir es que hay gente que necesita ser vacunados de acuerdo a primero que todo, el trabajo que desempeñan, y segundo, a los factores de riesgo que tiene cada uno de nosotros. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Es muy parecido a cuando empezó la pandemia y decíamos que algunas personas iban a salir antes que otras a trabajar. Así que, en primer punto, la población, que entendamos que esto va a ocurrir, y no es cuestión de, digamos, de tener cierto influencia o no en el grupo de gente que pone la vacuna, sino es cuestión de prioridades. 1. 2. Tenemos que confiar, y yo confío plenamente en el programa ampliado de inmunización de Panamá. Yo siempre que salgo en alguna entrevista relativo al tema lo he dicho, este es un equipo de gente que ha superado elecciones, que ha sido un programa de Estado, con políticas de Estado, que ha avanzado, y gracias a eso Panamá tiene, y yo me enorgullezco siempre de decirlo, Panamá tiene el mejor programa de vacunación del mundo. Dicho esto, lo que tú me preguntas tiene... Ahora, doctor Mayo, disculpe, solo para agregar algo a lo que usted acaba de decir, porque puede ser que mucha gente esté escuchando y diga que lo que está diciendo el doctor Mayo es exagerado. No es. La verdad es que
cuando acá se inició la vacunación contra la influenza, Panamá logró un récord mundial en cuanto a inmunización. Y creo que, modestia aparte, hay que decirlo, doctor, eso estaba usted en el Ministerio de Salud. Fue un plan que Panamá asumió y que se alcanzaron todos los objetivos. Y creo que estaban los mismos funcionarios que están hoy en día. Doctor, aclárenos eso, porque eso es importante para crear ese ambiente de seguridad en cuanto a lo que viene por delante con las vacunas. Sí, correcto. En el programa de inmunizaciones, la licenciada Hewitt está desde hace muchos años, como dijo Flor antes, dirigiendo el programa. Es una real líder, es de la que se va al campo a vacunar con su gente. Eso es muy importante. Efectivamente, por supuesto, ahí tuvimos mucho el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, de la Presidencia de la República. Conseguimos las vacunas rápidamente, que obviamente no es el caso de ahora y no es comparable con ahora, por supuesto, pero también había un poco de pánico y logramos hacerlo y eso pues, como dice la gente, se alinearon los planetas para poder hacerlo y salió muy bien. Y como tú dices, efectivamente, un récord mundial de vacunación para influenza. Doctor, pero respóndame mi pregunta, pues. Voy para allá. Lo que pasa es que, entró otra pregunta, ¿no? Fíjate. Efecto de la pandemia. Quizás la gente puede pensar que vacunar con 40,000 vacunas a 40,000 personas amplía la base de la pirámide, protege más gente que 20,000 y quizás disminuye la cantidad de contagios más rápidamente que vacunar 20,000. Eso es un pro de ese tipo de estrategia que entiendo que Inglaterra o Reino Unido ha tomado esa estrategia. Por el otro lado, tenemos que irnos a los estudios científicos que han demostrado la efectividad de las vacunas. En general, entre ambas vacunas, entre Pfizer y Moderna y AstraZeneca también, ellos han demostrado que su vacuna, después de la primera dosis, produce protección en alrededor del, varía mucho, pero ponte que en promedio el 60% de la gente que se vacunó. Depende de cuál sea la vacuna. Una se vacunó 3 semanas después de la segunda dosis, otra 4 semanas después de la segunda dosis, y esto sube a 95%. Entonces, uno diría, pero este 60%, ¿qué tiempo dura? Realmente no lo sabemos porque los estudios a todas estas personas se les puso vacuna 3 o 4 semanas después, así que no sabemos que con una sola dosis qué tiempo le duraría. Así que probablemente utilizando esto sería mejor la estrategia de vacunar a la mitad de las personas con la dosis inicial de vacuna y guardarle su segunda dosis posteriormente. Eso tiene otra ventaja que muchas veces el resto de las personas no vemos, y es que cuando uno alarga mucho el periodo de la segunda dosis, la gente se pierde y no recibe la segunda dosis. Y seguimos viviendo con una falsa sensación de protección, que ya yo me vacuné, así que ya yo tengo los anticuerpos, y no necesariamente es cierto. Usted habla, doctor, por otro lado, Flor, yo creo que esto es muy importante. Por otro lado está el interés de las compañías farmacéuticas de que esta vacuna se la apruebe del todo. Acuérdate que están aprobadas en este momento solo para uso de emergencia. Si estas vacunas se pone solo una dosis y no demuestran la seguridad que han demostrado con 2 dosis, por un lado, el movimiento antivacuna puede tomar fuerza. Por otro lado, la aprobación de estas vacunas puede verse, puede eliminarse, puede no aprobarse la vacuna, pero en base a algo que no se está haciendo de acuerdo a los estudios. Entonces, en resumen, mi opinión muy particular es que se vacunen a la mitad de las personas de la dosis que llegan. Si las vacunas siguen llegando semanalmente, no va a haber mayor problema. Pero repito, aquí lo importante es poder vacunar a la gente prioritaria primero y que el resto de la población entendamos que así tiene que ser. Doctor, a ver, la segunda dosis tiene que ser puesta a los 21 días. El programa de inmunización en Panamá y vacunación es excelente, como habíamos dicho y como lo dijo Atenógenes atinadamente, es el mejor del mundo, pero generalmente se pone una dosis y ya. Ahora aquí hay que poner 2 dosis exactamente a los 21 días. Eso no representa un mega reto. O, por otro lado, se puede vacunar la segunda dosis a los 20 o a los 22 días, o tiene que ser a los 21. Sí, siempre hay un espacio de
de seguridad que no hay mayor problema. Usualmente la vacuna de Pfizer es 21 días, lo que se ha hecho en Moderna y AstraZeneca, entiendo, son 28 días, o sea, 4 semanas. No necesariamente tiene que ser exactamente en esa fecha, pero no se puede extender mucho. No hay, como estos son estudios de investigación, son muy rígidos en su cumplimiento. Entonces no tenemos mayores data de si se atrasa un poco o cuánto se puede atrasar. Pero yo creo que al principio que vamos a empezar con pocas personas, y para el sistema de inmunización 22.000 personas es poca persona. Lo que se debería hacer es primero descentralizar la colocación de vacunas en las unidades ejecutoras para el personal de salud. En el momento en que usted se pone su dosis, automáticamente deben darle, esa es una opinión particular mía, la cita para su segunda dosis, de manera de que usted en esa misma unidad ejecutora se ponga su segunda dosis de vacunación. Y a medida que va llegando la gente y se va ampliando la pirámide, entonces se le va dando la cita. Yo creo que lo ideal es eso, poner la primera dosis y darle la cita para que la persona se ponga la segunda dosis. Pero ciertamente, Flor, el programa ampliado de inmunizaciones tiene una gran cantidad de vacunas que se ponen no una vez, sino 2 dosis, e inclusive 3 dosis, como la DPT, por ejemplo, que se pone cada 2 meses por 3 dosis, y hay varias vacunas. ¿Hay algo más, doctor? Y la efectividad, ojo, y la efectividad de la vacunación en estas vacunas también es igual. Aumenta muchísimo con la segunda dosis. O sea que es muy importante que la gente entienda que se tiene que poner las dosis recomendadas para cada una de las vacunas, que varía de acuerdo a la gente. No, doctor, y hay algo más que nos dijo hoy la licenciada Hewitt, y es que el programa también de vacunación contra la influenza va a realizarse este año porque hay una población vulnerable a la cual se le aplica la vacuna y tienen también que encontrar los espacios porque a esa misma población vulnerable también va a tener que ser vacunada contra el COVID. O sea, hay un reto doble también en el camino, ¿no? Así es, pero también efectivamente coinciden en general los factores de riesgo para una y para otra enfermedad, excepto en que influenza los niños menores de 5 años son factor de riesgo importante. No parece ser así para el COVID-19. Pero yo creo que en la medida en que la población coopere, el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, va a lograr los objetivos. Pero, vuelvo y repito, va a durar meses. No, alguien decía ahí que hay un website donde la gente se inscribe para vacunas. Esto tiene el objetivo de, primero, tener una base de datos. Segundo, saber quiénes se quieren vacunar, porque sabemos que hay gente que tiene ciertas dudas en la vacuna y que no se quieren vacunar. Yo creo que es muy importante, y una recomendación que le doy al Programa Ampliado de Inmunizaciones. Hay una data fundamental, Atenógenes, que es la data del Censo de Salud Preventiva. En esa data nosotros tenemos, nosotros quiero decir Panamá, tiene alrededor del 80% de la gente mayor de 40 años que sufre ya sea de diabetes, de hipertensión o de obesidad. Y ahí usted tiene dónde viven, su teléfono, todo. Yo creo que si el sistema cruza esa data con la data, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, donde tenemos a todas las personas con discapacidad, podemos saber dónde está esa gente e ir a vacunarlos, inclusive más cerca de sus localidades. Y eso nos va a poder cumplir, nos va a poder ayudar a cumplir un porcentaje importante de vacunación de, sobre todo, gente vulnerable. Así que yo creo que es muy, muy importante y me parece fundamental cruzar la data del Censo de Salud Preventiva con lo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y poder, inclusive con el Tribunal Electoral, y poder llegarle a más gente y tratar de evitar precisamente las aglomeraciones para el proceso de vacunación. Doctor, una pregunta. ¿Usted recuerda en la última jornada de vacunación que le tocó presidir como ministro de Salud, más o menos cuántas personas se vacunaban, por ejemplo, contra la influenza cuando había la temporada de vacunación de influenza al día? Porque es que la gente piensa que las 22.000 o 40.000, qué sé yo, se van a vacunar el mismo día, y eso no funciona así. Eso es imposible. Eso va de acuerdo con la capacidad física del programa de inmunización. Sí. Bueno, Guido, recuerda que, por ejemplo, para la vacuna de influenza, lo que se hace, y probablemente debe ser un poco similar al principio, sobre todo para este caso, las vacunas llegan al almacén central de biológicos de Panamá, se distribuyen a las regiones, y de las regiones las distribuyen a los centros de salud y se aplican en los centros de salud en general.
De manera que la descentralización es absolutamente fundamental para aumentar la cobertura. Pero sí, nosotros sí lográbamos vacunar probablemente 20.000 personas al día, pero básicamente porque teníamos alrededor de 1.000 instalaciones vacunando diariamente, digamos que 700 o 600 instalaciones vacunando diariamente, y eso es muy importante para lograr el éxito. Cuando hacíamos, digamos, vamos al gimnasio a vacunar a la gente y la gente acudía, pues lográbamos inclusive mucho más vacunas al día. En este caso, yo pienso que no puede ser similar al principio porque no va a haber suficientes vacunas para distribuir tantas. Así que deben distribuírselas a las unidades ejecutoras donde ya se haya localizado el personal prioritario para ser vacunado. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en un hospital hay, ponte, 5.000 funcionarios, pero la primera vez que llegaron las vacunas le llegaron solo 1.000. Entonces, a ese hospital en particular. Entonces, ellos vacunaron a ese 20% de esos funcionarios de acuerdo al riesgo que tenía cada uno de contagio. Doctor, y además esta vacuna es en frío, o sea, hace diferencia. Sí, exacto. No podemos tampoco distribuirlas a lugares muy recónditos donde no tenemos ¿dónde guardarlas? Aunque ya vienen en su caja con hielo seco. Al final del camino, la vacunación, como yo creo que ya lo dijo la enfermera Hewitt y mucha gente del sistema, esto va a durar probablemente todo el 2021. Entonces tengamos en cuenta que las medidas preventivas tenemos que seguir usándolas durante este año y tenemos que seguir cuidándonos durante este año. Y recuerde que, y se lo digo de verdad, otra cosa importante, Flor, que alguien pregunta, porque me preguntan mucho y yo me imagino que a casi todos los colegas le preguntan diariamente, si yo me enfermé, ¿me debo vacunar? Esto es muy, muy importante. En general, la protección que nos da el habernos enfermado es similar a la protección que nos da la vacuna. Si usted se enfermó y tiene títulos, y sobre todo si usted ha sido donante de plasma, por ejemplo, probablemente usted se tenga que vacunar en el transcurso del año, pero probablemente no durante el primer grupo. Ok, y doctor, es que se nos acabó el tiempo, pero igual le quiero hacer una pregunta, pero para que me responda sí o no y ya. Y los que están enfermos, ya hablamos de los que ya les dio, pero ¿y los que están enfermos en el momento, se vacunan o no se vacunan? No deben vacunarse en ese momento, esperar a que se resuelva el problema y después vemos cómo quedan sus títulos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Mayo. ¿Acabó el programa? Sí. Oiga, pero respóndale lo del cambio de temporada que produce algún tipo de tos y carraspera por polen que hay en el ambiente. Oye, él es gastroenterólogo. ¿Qué tiene que ver? Él estudió medicina general. No. Estudia medicina general. Eso fue hace como 40 años ya. Todos los médicos, ante todo, somos médicos primero. Y, eso. Ay, ojo, Dios. antes de terminarme, una admiración a todos los funcionarios de salud que se han dedicado a esto, en general a todos los funcionarios que se dedican a cuidar al país, pero pues muy especial por razones obvias al personal de salud que está, como dicen ustedes, en la primera línea de batalla y gracias por cuidarnos. Muchas gracias, doctor Mayo. Doctor. Saludos. A todos los médicos en general, realmente, desde cualquier punto que estén, ya sean privados o sean públicos, estén en la primera línea o no, todos los médicos en general se han preocupado mucho por sus pacientes, son médicos de cabecera, o sea, este tema del COVID los ha acercado a todos. Claro. Sí, no le preguntamos al doctor, pero he hablado con él fuera y me dice que tiene un montón de consultas al día, o sea, Claro. todos los doctores están atendiendo consultas en su celular. Tengo tal síntoma, me hago o no me hago, que me tomo o no me tomo. Entonces, claro, todos están los todos pendientes de sus pacientes. El uso así que... y muy dedicados, la mayoría, y todos por WhatsApp, y muchas veces las citas por WhatsApp no la cobran. Claro. Bueno, la mayoría de las veces no la cobran. el doctor... aplica el amor al arte. El doctor Ferrer, a quien entrevistaste en el reciente Knockout, ahí dijo que él atendía a 500 personas, 350 Claro. a distancia, que había atendido durante la pandemia, 350 a distancia y 150 in situ, físicamente. Oiga, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Así terminamos. Será entonces hasta mañana. Hasta mañana. Chao.